Bien, entonces vamos a empezar. ¿Están preparados? Veo que solo hay cuatro de ustedes. Después esperamos que los otros se integren. ¿Me escuchan? A ver, tengo que Sí, ver. profesor, yo lo escucho. ¿Está bien? Eh, Déjame verlo ahora el chat. Dice, ok, estamos bien. Ok, entonces el último día estábamos viendo esto que era notación sigma, ¿no? Fíjate que hay unos problemas propuestos en la página. Perdón, en el documento que les envía hay unos problemas propuestos. Entonces, tienen que trabajar esos problemas, por favor. Y si tienen preguntas, pues las hacen. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es dar la siguiente clase. La siguiente clase es sobre, como también ya miraron el folleto, si lo alcanzaron a leer, pues es sobre esto que se llama calcular área. Básicamente, un problema de calcular área bajo una curva. Okay. Entonces, para eso es que nosotros miramos el día de ayer, perdón, el día anterior, lo que tenía que ver todo con con notación sigma y demás. Entonces, voy a usar aquí, me aparece esta diapositiva al principio y luego me voy a cambiar al documento que le envié yo. Ok, entonces, para empezar, ¿no? Entonces, de hecho, ¿verdad? En geometría, o sea, nosotros estamos familiarizados con el cálculo de área, digamos, de ciertas figuras geométricas. Por ejemplo, área de rectángulos, áreas de círculos, áreas de triángulos. Entonces, desde digamos, primaria hemos venido estudiando esos conceptos, ¿no? De hecho, la definición propia como tal de área, digamos, un poco complicada de hacer, básicamente. O sea, si a vos te preguntan, o sea, a mí me preguntan qué es área, entonces simplemente pues, me quedaría sin palabras al no poderlo explicar, ¿no? Sería algo como que es entendido, comprendido por todos nosotros, así que pues no vemos la necesidad de explicar qué significa, ¿no? Pero sí está bastante familiarizado con ese concepto, ¿no? Tiene que ver con básicamente la extensión de la superficie de un objeto, ¿no? Que es un objeto plano. A veces no necesariamente tiene que ser plano, ¿no? Porque hay objetos que son tridimensionales que también pues tienen área, ¿no? Una superficie se le llama. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Hay ciertas fórmulas y esas fórmulas, por ejemplo, para calcular área de rectángulos, ¿qué fórmula usamos? Por lo general. ¿Me escuchan? Así es, los segmentos, en este caso, los segmentos de los rectángulos se llaman los lados de los rectángulos, una, tienen una longitud, ¿no? Entonces, el producto de esos lados, ¿verdad? El producto de esos segmentos es el área de esos rectángulos. No sé si estaba corriendo bien el video eh, y si estás escuchándose bien el audio. Es que tengo unos mensajes bien raros acá en Zoom. Está bien todo. Y, ok, está bien. Entonces, con lo que dice Carlos, dice que está bastante bien el audio. Ok, entonces estaba ahí preocupado por eso. Entonces, te decía, volviendo acá, entonces ahora la cuestión está, ¿verdad? Eh, Cada una de esas relaciones, fórmulas, las que usaremos, por así decirlo, como cierta siempre, va a ser esta fórmula que te permite calcular área de un rectángulo, ¿no? O sea, sabes que multiplicas la longitud de la base por la longitud de la altura, ¿no? Entonces, base por altura sería el área de un rectángulo y a partir de ahí vamos a empezar a aproximar, digamos, el área de ciertas figuras geométricas, de ciertas figuras, ¿no? Bajo curvas, ¿no? En este caso, bajo funciones. Entonces, eh, empecemos de esta manera, ¿no? Entonces, dice que asumamos que la función, vamos a empezar a leer por acá un poquito. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, suponete que es esto, ¿no? O sea, de inicio, eh,
Vamos a asumir eso, ¿no? Que hice el lápiz. Espérame, tengo problemas por esto. Mm, Quiero anotar, pero no está funcionando. Ok. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Primero, vos tenés a vos tenés una función que es positiva, ¿no? O sea, está por arriba del eje de las X, ¿no? La función es continua, así como está en la figura del lado derecho. De la función sería lo que simboliza serían eso que se ve en celeste, ¿verdad? En la figura del lado derecho sería la función. Es positiva, así que está por arriba del eje de las X. Entonces queda un área, digamos, encerrada, esa que está por debajo de esa campana, ¿no? De que es la función f. Esa área es la que nosotros quisiéramos encontrar, ¿no? Entonces, para hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es dividimos, ¿verdad? Dividimos en este caso el intervalo que va desde el punto A hasta el punto B. Yo siempre digo intervalo, yo sé que intervalo, porque hay unas tildes por ahí, ¿verdad? Pero es que así lo digo yo siempre, ¿verdad? Entonces lo dividimos en n, en este caso en n segmentos o piezas iguales. Entonces esto se llama, digamos, una partición regular de ese segmento AB. La longitud de cada uno de esos subintervalos está dada por una fórmula que es b menos a entre n. Y a esa la vamos a denotar como delta x, ¿verdad? En este caso, eso significaría que va a haber un pequeño, por así decirlo, cambio en los valores de las x. Por ejemplo, fíjate que en esta figura está marcado A y B, y en el intervalo A B, entonces hay marcados tres lugares, ¿no? O sea, tres rayas, tres marcas. Entonces esas marcas pues bien pueden representar pues ¿cómo se llama? Las divisiones que se hacen en el intervalo. En este caso, ese intervalo quedaría dividido en pues cuatro partes iguales, ¿no? Porque hay en este caso tres marcas interiores y los dos extremos. Entonces, de inicio sería eso, ¿no? O sea, vos tenés para calcular área, lo que tenés que hacer, ¿verdad? Tenés que dividir el intervalo en donde querés encontrar esa área en varios, ¿verdad? En varias partes. Y esa división, pues ya te va a permitir empezar a hacer un cálculo de un área. Ese como primer momento, ¿no? Ok, entonces continuamos, ¿verdad? Eh, Fíjate que de esa manera, ¿verdad? Entonces metamos un poco de número a esta figura, ¿no? Suponete. Mira la figura que está en la parte inferior, ¿no? O sea, si vos tenés un intervalo desde A hasta B, entonces el valor A le vamos a llamar ¿cómo se llama? Le vamos a llamar X sub 0, ¿verdad? Y al último, al valor B, le vamos a llamar X sub 6. Entonces, en ese caso, ¿verdad? X sub 0, este que está acá, ¿verdad? Va a ser el primer elemento de de esta secuencia de números. Fíjate que los números, esos son una secuencia de números. Empezando desde el X0, empezando después con el X1, X2, así hasta llegar, ¿verdad? A un último, que en este caso en la figura es X6. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Resulta, ¿verdad? Que esos valores X sub I tienen una fórmula. Y la fórmula está dada aquí como esta que estoy encerrando. Entonces, esa fórmula, por así decir, esa fórmula, lo que me va a ir dando, jóvenes, sería este, cómo ir encontrando un X sub I en función de los anteriores. O sea, en términos, en este caso, del X sub 0, o sea, porque esto depende, ¿verdad? Depende de este valor X sub 0 y depende también del valor de X, de delta X y de Y. Y en este caso sería como el contador, ¿no?
delta X va a ser aquel que habíamos definido como B menos A, ¿verdad? Sobre N. Entonces, en caso N, ¿verdad? Sería la cantidad de intervalos que yo quiero tener, ¿verdad? Recuerda que el primero que es A es el X sub 0, así que la cantidad de intervalos va a depender en este caso de N, porque si hay N más un punto, ¿verdad? Siempre hay N intervalos que quedan, ¿verdad? Ok. Todo bien con la imagen. Están viendo la presentación y los apuntes, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, me parece que todo esto está quedando grabado. Solo déjame cerciorarme que así es. A ver, a ver. Sí, me parece que estoy grabando. Ok. Entonces, regreso. Entonces, ahora vamos a continuar, ¿no? O sea, ahí estamos, ¿no? Simplemente estamos viendo cómo ir haciendo las separaciones. Entonces, te preguntas, ¿para qué va a funcionar todo eso, verdad? Entonces, por lo siguiente, ¿no? Entonces, la idea es que ya cuando hiciste las separaciones, ¿verdad? Entonces, ahora suponete que ya las tenés listas. Entonces lo que vos vas a empezar a ver es lo siguiente, ¿no? Vos vas a tener en la partición que ya hiciste, ¿verdad? Ah, eso se llama hacer una partición, ¿verdad? O sea, si tenés un intervalo desde A hasta B y vos lo que haces es una división, una separación, entonces vos matemáticamente se llama hacer una partición. Entonces esa partición te va a generar pequeños segmentos. Esos segmentos pueden, por así decirlo, generar rectángulos. Esos rectángulos van a tener una altura, por ejemplo, este rectángulo tiene una altura, digamos, que es el valor de la función de valor en este punto, ¿no? O sea, en x1 la función se puede evaluar y la altura de ese rectángulo que Póngame estamos asistencia. marcando, ¿verdad? La altura sería f de x1 y la base de ese rectángulo sería la norma de partición. De esa manera, ¿verdad? Podría aproximar, pues de manera muy, por así decirlo, eh, pues, a ver, o sea, sería como una primera aproximación para el área bajo la curva en celeste, ¿no? Entonces, eso se puede mejorar, sí se puede mejorar, porque, por ejemplo, ¿cómo se tiene que mejorar? Porque hay valores, digamos, como estos valores que voy a marcar por aquí, por ejemplo, toda esta área, eso no es debajo de la curva, está por arriba de la curva. Entonces, toda esa área está siendo incluida, digamos, como parte del área de abajo, pero no lo es. Entonces, ¿cómo mejoro eso? ¿Cómo crees? De hecho, es bastante intuitivo. ¿Te aparece mal la imagen? ¿Cómo así? Es que Zoom tiene como varias, por así decirlo, pantallas. O sea, puede estar viendo, en este caso, la presentación que estoy compartiendo o puede estar viendo los que están grabándose por video. Me parece que puede llegar a ser eso. Que los pongo mudo todos. Entonces, mira, se puede mejorar esa aproximación, ¿verdad? Al tomar, en este caso, una partición, digamos, un poco, digamos, más, o sea, con más valores para los X, ¿no? O sea, en este caso solo hay desde X sub 0 hasta X sub 4, ¿no? Entonces, hay 5 valores ahí. Entonces, eso lo puedo mejorar. O sea, lo puedo hacer que haya muchos más puntos. Entonces, si hay muchos más puntos, entonces los rectángulos, por así decirlo, se van a ver cada vez más con una base más pequeña. Y eso va a permitir que el cálculo que vos hagas sea mucho mejor, o sea, mucho más aproximado. Entonces, ¿cómo se evalúa esa área? Fíjate que con esta fórmula que está aquí, que voy a marcar ahorita, esta que está acá. Entonces, ¿y eso de dónde sale? Simplemente
la función evaluada en los valores x sub 1, esa sería la altura, ¿verdad? Para el primer rectángulo, porque la altura de este rectángulo la marco aquí, digamos, en otro color, vamos a ver. Ok, entonces digamos que la marco en este color. La altura de este rectángulo es esta que está aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide eso? Pues lo que mide eso sería la función evaluada en x1. Que la función se evalúa en este punto y eso me da una altura. Y la base, en este caso, sería la diferencia, x1 menos x0. Ah, pero esa base siempre es, pues, la norma de partición. En este caso, el delta x, b menos a entre n siempre, ¿no? Y así, ¿verdad? Se procede con los demás rectángulos. Entonces, en este caso, sumaría 4 rectángulos. Y así podría encontrar una área aproximada a su 4. Entonces, repito, primera aproximación, pues con una cantidad finita de puntos, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, entre más puntos usen, pues mucho mejor va a ser esa aproximación. Ok, entonces continuamos. De forma general, ¿verdad? La fórmula para que te va a calcular esas áreas va a ser esta, ¿no? La voy a marcar. Es esta. En este caso va a haber n puntos, ¿verdad? O sea, empezando desde x1 hasta xn. Y eso y como miramos ayer, eso tiene una fórmula en términos de notación sigma, ¿no? Que sería esta que está acá marcada, que es a ver, vamos a borrar aquí. Entonces, esa fórmula me la da esta notación sigma, ¿no? Esa sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función f evaluada en un punto xy multiplicado por delta x. Entonces, eso me va a dar el área cuando haya n puntos, ¿verdad? Entonces, de inicio, pues todo bien, ¿no? Continuamos. Ahora, suponete que vos tenés a una función. La función dice que es y igual a f de 2x menos 2x cuadrado. Entonces, puedo tener esa función en el intervalo de 0 a 1. Entonces dice, usando 10 rectángulos, hay que encontrar, o bien, aproximar el área bajo la curva. Y después, inciso B, vamos a usar 20 rectángulos para poder aproximar el área bajo esta curva, ¿no? En ese intervalo dado, ¿verdad? Que el intervalo de 0 a 1. Entonces, mira, para hacer eso, por ejemplo, ahí tenés la figura del lado derecho, sería usando 10 rectángulos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ver esos rectángulos? Voy a separar, ¿no? Eso que va desde 0 hasta 1, este es 0, ¿no? Este es 1. Entonces, y voy a separar a todo en 10, voy a dividir esto en 10 partes, ¿no? En 10 partes iguales. Entonces, este sería el punto 1, ahí está marcado punto 2, este es punto 3, está marcado punto 4, este es punto 5, bueno, etcétera. Entonces vos con eso formás unos rectángulos. Fíjate que los rectángulos van a ser evaluados, la altura de los rectángulos va a ser la función evaluada en estos puntos, ¿no? Por ejemplo, este sería la función evaluada en 0.1. Este otro rectángulo de segundo, por el rectángulo 2, pues tiene este rectángulo 1, pues tiene una altura que va a ser la función evaluada en punto 2, en esta altura, ¿no? Esta que está acá. Y luego aquí va a haber un tercer rectángulo, un cuarto rectángulo, un quinto, un sexto, un séptimo, octavo, noveno y por último el décimo. Pero el décimo rectángulo, como la función evaluada en 1 es 0, entonces pues no se ve un rectángulo, ¿no? Simplemente la altura de ese rectángulo último es 0. Ok, de ahí sí problemas. Entonces, como la distancia siempre, ¿verdad? O sea, como las bases de todos esos rectángulos siempre es la misma, que sería tomar, o sea, usar la fórmula, ¿no? Delta X. Delta X, ¿quién era? B menos A entre N. Entonces, B menos A entre N. Pero en este caso, A, el valor de A, el límite inferior es 0. Y el límite superior, B,
es 1. Y n, ok, y n es 10, ¿no? N es 10. Entonces, usando la fórmula, no solo sería 1 menos 0 entre 10, y eso va a dar 0.1, ¿no? Para este caso. Entonces, esa sería la base de todos estos rectángulos, y como es la misma, ¿no? Entonces, factor común, ¿verdad? 0.1. ¿De quién? De la función evaluada en esos puntos. Entonces, encontrar los valores de la función evaluada en esos puntos, todos ellos. Son 9, perdón, son 10, ¿no? Incluyendo este último. Entonces, esos valores, fíjate que lo puedes ver por acá. Simplemente evaluar, literalmente, la función que era la, ¿cuánto? 2x cuadrado, ¿no? Menos 2x cuadrado menos 2x, no me acuerdo muy bien cómo era. Y con eso, ¿verdad? Ya tenés en este caso una primera aproximación. O sea, el área, ¿verdad? Bajo la curva A sub 10 se aproxima mediante este número, este valor 0.33. Así podría hacer una primera aproximación. Ok, por ahí me imagino que no hay preguntas, ¿verdad? Está todo fácil, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ahora no solo hay 10, sino que hay 20 rectángulos? Pues va a pasar bastante similar, ¿no? Lo que va a pasar es que ahora delta x, pues sería 1 menos 0 entre 20, porque ahora hay 20 puntos. Entonces el delta x va a ser 0.05. Fíjate que los rectángulos como que son más juntitos, ¿verdad? Y el área como que se va viendo un poco más mejor aproximada mediante esos rectángulos. Aunque todavía, digamos, hay estas partes, ¿no? Por ejemplo, estas partes, esto no debería estar incluido. Y también hay otras partes que quedan en blanco, ¿no? Por ejemplo, estas partes tienen que estar incluidas, pero no lo están. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo con esto, ¿verdad? Es una pequeña aproximación, ¿no? Todo esto debería estar incluido, pero no lo está. Entonces, hay unas que sí, otras que no, digamos, se compensa eso. Ok, entonces el área va a ser la sumatoria, ¿no? De i, de igual a 1 hasta 20 de la función evaluada en xy por el delta x. Pero la función evaluada en xy, pues tendría esta fórmula, ¿no? Es 2x y menos 2x, menos 2 veces xy cuadrado. Fíjate que, ¿cómo te digo? Para esto que está acá, ¿verdad? Para la suma de los x y la sumatoria de los xy cuadrado, hay hay una fórmula, ¿no? Por ejemplo, el xy, que está acá, este señor, sería básicamente multiplicar, aquí está, ¿no? Multiplicar 0.5 por i. ¿Y eso de dónde sale? Ah, fíjate que esto salió de la diapositiva anterior. Me regreso hasta donde estaba esa parte. De aquí. Esto que está en rojo, de ahí sale esta fórmula, ¿no? Básicamente, los xy, ¿verdad? Se pueden calcular con esta fórmula. Esta sucesión se llama sucesión aritmética. Esto lo vamos a ver después en la quinta unidad de este curso. Entonces, xy es igual a x0 más y veces delta x. Entonces, me regreso a donde estábamos. Entonces, en nuestro problema, acá, el primero, el x0 es 0 y el delta x es 0.05. Entonces, ahí tenés, ¿no? La fórmula xy igual a 0.5 y. Y entonces, y empieza a variar desde 0 hasta 20. Ok, entonces aquí la suma la tomo desde 1 hasta 20. Y entonces sustituyo, ¿no? xy tiene esta fórmula y x, 2 veces xy cuadrado sería esto que está acá. Aquí sacaron un 2 factor común, ¿verdad? Antes, para no repetir los factores 2. Ok, entonces, ¿y esto cómo lo calculas? Esto que está acá, esto que está acá. Ah, como lo calculábamos ayer con la fórmula de la notación sigma, ¿no? La sumatoria y cuadrado, eso está dado de fórmula, es la suma de Gauss. Y la sumatoria, perdón, antes la sumatoria de i, ¿no? Que es la sumatoria de Gauss. Y esto es la sumatoria de los i cuadrados, ¿no? Eso también está dado de fórmula. O sea, ya sabes que los constantes 0.05 al cuadrado, pues son constantes simplemente, ¿no? Acompañan a esos resultados de esas sumas.
Ok, entonces continuamos. A ver, agregar más gente. Están 10 de ustedes, ¿verdad? No están todos. Deberían de estar todos por aquí. Bueno, aunque no. Bueno, ya sabes que siempre prefiero hacerlo a las 5 que hacerlo un poco más tarde, o sea, un poco más temprano. Por cuestiones de que, no sé, o sea, esta hora es un poco más relajado. Bien, entonces, continuamos, ¿no? Preguntas por ahí. O sea, ya sabes que esto es hacer uso de lo que, de la notación sigma y lo que aprendimos ayer para calcular esa suma, ¿verdad? Ok. Ah, comentario. Esta fórmula, por así decirlo, da una mejor aproximación para el área bajo la curva. Ok, entonces mira ahora. Suponete que hay que la cantidad de valores n vaya aumentando. O sea, que la cantidad de puntos vaya aumentando. Fíjate que si hay 10 puntos, como lo miramos al principio, el A sub n era 0.3. O sea, el área aproximada era 0.33. Para 20, como miramos ahorita, el área aproximada es 0.3325. Entonces, aumenta el valor de n, que es la cantidad de puntos, ¿no? Aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, el área va empezando a modificarse y va a ir, por así decirlo, mejorándose respecto a la encontrada anteriormente. Entonces, hasta que digamos, el valor de n digamos, sea suficientemente grande para que el área vaya de esa manera, digamos, aproximándose de una mejor manera. En la figura aquí, mira, que está ilustrado A sub 40. O sea, cuando hay 40 valores, ¿no? Y serían 40 rectángulos por aquí dibujados. Entonces, fíjate que esta sucesión, bueno, esta es una sucesión a fin de cuentas, A sub n, el área, es una sucesión. Fíjate que siempre se va, por así decirlo, ajustando al valor que al fin de cuentas es, porque al fin de cuentas el área pues no es que sea todos estos valores, de hecho solo tiene que ser uno. Lo que estos que están aquí marcados son aproximaciones de esa área. Resulta, dice la diapositiva, que parece que el área siempre se aproxima a un tercio. Entonces, esa es la aproximación del área de esta curva, ¿no? Ok, entonces continuamos. Y ahora definimos formalmente cómo calcular área bajo una curva. Entonces, suponete, tenés una función f definida en un intervalo de a b. Dice que si f es continua en ese intervalo a b y la función f es positiva, ¿verdad? Entonces, el área bajo la curva está dada de la curva y igual a f en el intervalo de AB está dada por esta fórmula. O sea, esta fórmula me da el área bajo la curva. Entonces, esta notación que es con límite y sumatoria, entonces es lo que yo llamo notación de límite y sumatoria para calcular área bajo una curva. Entonces, por así decirlo, es la forma en cómo se debe calcular esa área. Pero en la práctica, a fin de cuentas, esta notación de límite y sumatoria va a ser reemplazada por un concepto que vamos a ver posteriormente, ¿no? Se llama el concepto de integral definida. Entonces, la integral, a manera de presentación de integral definida, es que nosotros vemos este problema de área bajo curva. Entonces, ¿cómo funciona? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, suponete, vamos a calcular ahora de manera exacta el valor de esa área, ¿no? Que la misma función, el mismo problema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a dividir en n son intervalos a todo el intervalo de A hasta B. Entonces, ya sabes que la fórmula B menos entre n indica que el delta X ahora va a ser 1 sobre n. Entonces, y además el X sub i va a estar dado por la fórmula I sobre n. Entonces, el área, de hecho, el área a sub n sería igual a la suma, ¿verdad? La sumatoria desde 1 hasta n de la función evaluada en xy, que sería i sobre n, por el delta x, que sería 1 sobre n. Entonces, la función evaluada en 1 sobre n
tiene una fórmula, ¿no? Porque es la función lo que hace, en este caso, la función f, lo que hace es esto, ¿no? Que está aquí marcado. O sea, multiplica por 2 al argumento, que es de la función, que es este, ¿verdad? Este número, y le resta 2 veces el cuadrado de ese argumento. Ok, entonces hacemos un poco de álgebra aquí, ¿verdad? Sin miedo, solo hacer álgebra. Entonces, este sería 2 veces i sobre n por 1 sobre n, ¿verdad? Sería este término multiplica al primero del binomio, menos 2 veces 1 sobre n cuadrado por 1 sobre n. Sería este término multiplica a este otro término. Ok, de ahí vamos bien, ¿no? No nos perdimos con los signos y todo bien. Ok, entonces continuamos. Se puede, resulta que calcular por estos, o sea, se puede multiplicar aquí, por ejemplo, aquí serían esta fracción multiplicada por esta otra. Fíjate que aquí numerador por numerador sería i, denominador n por n, n cuadrado. Pero la suma, fíjate que depende de i, no depende de n. Quiere decir que n es constante respecto a la suma. Así que 2n cuadrado es constante y sale de la sumatoria. Lo mismo pasa o similar pasa con este otro, ¿no? El i cuadrado por 1 me va a dar i cuadrado y en el denominador tendría n cuadrado por n, que n cubo. Entonces 2n cubo sale fuera de la sumatoria, repito, porque no depende de i. Entonces, mira, para esto, para la primera, para la sumatoria de i, hay una fórmula que es la sumatoria, la suma de Gauss, ¿no? Y para la sumatoria de i cuadrado hay una fórmula también, que es la que miramos en el encuentro anterior, n por n más 1, 2n más 1 entre 6. Entonces, hace álgebra aquí. Puedes simplificar un término n cuadrado con 1 de acá, puedes cancelar un 2 con un 2 de acá, entonces te queda n más 1 sobre n, que es este primer término. Ok, luego, n cubo, puedo simplificar de acá, n cancelo acá, tercera de, perdón, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Entonces, te queda en el denominador 3n cuadrado y n más 1 por 2n más 1. Ok, entonces después va a restar estas fracciones, eso ya no te digo pues cómo es, simplemente la resta de esas fracciones es esto, ¿verdad? Entonces, continuamos. Resulta que para yo evaluar el área, como dice el ejercicio, me regreso. O sea, el área exacta, ¿no? El área exacta de bajo la curva. Solo sería a evaluar un límite, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de la suma anterior. Entonces, ese límite lo resuelvo. ¿Cómo resuelvo el límite al infinito? Sería en este caso, como son, o sea, n más 1 por n menos 1 se multiplica, ¿no? Entonces, eso es n cuadrado menos 1. Y entonces, para evaluar este límite, como en matemática 1, divido entre n cuadrado a todo, ¿no? Me va a quedar esta expresión. Y cuando n tiende a infinito, resulta que este número tiende a ser 0. ¿No? Entonces, te queda un tercio. Un tercio es el área exacta bajo la curva, ¿no? Como sospechamos anteriormente. Bueno, sospechaba el libro, ¿verdad? Y la diapositiva. Entonces, este sería el primer ejemplo que ven para calcular área bajo curva, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, me refiero a esa notación, repito, notación de límite y sumatoria para calcular área, pues va a ser dada manera de presentación. O sea, no es que voy a exigirle en los exámenes que ustedes hagan notación, límite y sumatoria, ¿verdad? Aunque a veces sí lo hago, ¿verdad? Pero pues, no lo voy a hacer ahorita, ¿no? Mala onda. Ok, entonces, continuamos. Otra cosa. Puede haber otras funciones, otras curvas, ¿no? Por ejemplo, como esta. Entonces, y el intervalo no tiene que empezar de 0. Por ejemplo, este empieza de 1 a 3. Entonces, también se puede aproximar el área, ¿verdad? Bajo esas curvas, ¿no? Solo que a veces un poco más difícil, porque en este caso es una raíz cuadrada. O sea, las aproximaciones van a ser, o sea, las evaluaciones van a ser en raíces. Va a quedar algo como esto, ¿no? Entonces, eso solo sería, bueno, va a tener la diapositiva presente, va a poder ver y estudiar con calma, ¿no? Pero aquí entonces resulta que no hay una fórmula, ¿no? Que me permita evaluar esto. O sea, que me permita quitar la sumatoria y después evaluar el límite. Entonces, y básicamente eso es lo que hice por acá, ¿no?
Entonces resulta de que se pueden usar CAS o calculadoras programables para hacer estas evaluaciones o hacer un poquito de técnica en programación. Me parece que nosotros aquí en Matemática 2, para motivos de completitud del curso, voy a enseñarle a por lo menos hacer aproximaciones de integrales, por lo menos. Sería con MATLAB el que estaríamos trabajando, ya se los anticipo. Bien, entonces continúo por esta parte. Me parece que aquí voy a terminar con esta diapositiva. Bueno, una cosa importante, hay una definición de lo que te decía de partición regular, lo que te hablaba también de esto se llama hacer una suma de Riemann, ¿no? Te había mencionado creo que de esto el día anterior, será una suma de Riemann. Este, y además, tendrías que saber también, ¿verdad? De que esto que está por acá, ¿verdad? O sea, bueno, está el teorema ¿no? Que es el que te calcula área bajo curvas. Y además, por ejemplo, aquí puedes ver que también hay otras formas de hacer las evaluaciones. O sea, se llaman hacer rectángulo a la derecha, le digo yo, o puedo hacer evaluaciones en rectángulo a la izquierda, o puedo hacer en el punto medio, ¿no? De los rectángulos. Eso también se puede hacer. O sea, eso depende de cómo vaya a hacer las elecciones de las alturas de los rectángulos. Entonces, se dice, por lo general, yo pongo en los exámenes, en las pruebas, hágalo usando rectángulo a la derecha, o usando rectángulo a la izquierda, o usando rectángulo en el punto medio, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que va a variar las alturas que corresponden a los rectángulos. Ok, entonces ahora creo que sí estamos completos y este ejemplo pues ya no lo explico, más o menos voy terminando, finalizando, ¿verdad? Entonces, por lo general, yo cuando explico esto en clase, entonces hago un ejemplo, así como le hice, le explico y después los dejo trabajando, ¿no? A ustedes. Fíjate que aquí hay cosas que hacer, o sea, tenés cosas que trabajar, quito la diapositiva. Este, y me parece que me voy a acá. Okay. Entonces ya queda poco tiempo. Parece que cierro. Ok, no. Okay. Ok, entonces me parece que terminamos por ahí, jóvenes, por hoy. Recuerden que ustedes tienen pendiente entregarme algo, o no entregarme, sino estudiar esta parte que les había enviado en los documentos. Me parece que se llamaba así, ¿verdad? El documento, por favor, en la clase número 17. Sí, terminamos por ahí.